27 domingo del tiempo ordinario. Una ventana de oportunidad. 2 de octubre de 2022. Primera lectura, Habacuc 1, 2, 3, 2,24. Salmo 94. Segunda lectura, 2 Timoteo 1, 6, 8 y 13 y 14. Evangelio de Lucas 17, versículos del 5 al 10. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais una fe como un grano de mostaza, le diríais a esa morera: quítate de ahí y tírate al mar, y os obedecería. Pero suponed que un siervo vuestro trabaja de labrador o de pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: pasa corriendo a la mesa? No, sino que le decís: prepárame de cenar, ponte el delantal y sírveme mientras yo como, luego comerás tú. ¿Tenéis que estar agradecidos al siervo porque hace lo que se le manda? Por vosotros lo mismo. Cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid: somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. En el Evangelio de hoy, Jesús recrimina a sus discípulos su falta de fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, les dice. La mostaza es una semilla pequeña del tamaño de una cabeza de alfiler, y en este texto es el símbolo de los comienzos del reinado de Dios en la tierra a partir de los valores del Evangelio, en apariencia humanamente insignificante. El texto continúa: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta morera: arráncate de cuajo y plántate en el mar, y os obedecería. La morera, al igual que la higuera, representa a la sociedad injusta y explotadora del ser humano, encarnada en la institución judía que regentaba el templo de Jerusalén. Para el que cree en la utopía del reino, no hay obstáculo insalvable. Un mínimo de fe es suficiente para poner a disposición del discípulo la fuerza transformadora de Dios. En el Evangelio de Mateo, este texto de Marcos se sitúa después de una escena en la que Jesús cura a un niño epiléptico, un endemoniado en aquel tiempo, porque los discípulos no habían podido hacerlo. Tras curarlo, a estos preguntan a Jesús: ¿por qué razón no pudimos hacerlo nosotros? Y Jesús les contesta: porque tenéis poca fe. Os aseguro que si tuvierais la fe como ese grano de mostaza, le diríais a ese monte que se moviera más allá y se movería. Nada os sería imposible. Algunos comentaristas dicen que Jesús se refería al Monte Santo de Jerusalén, donde se encontraba el templo con su sistema religioso, político y económico reaccionario, inamovible, legalista, opresor del pueblo y en connivencia con los poderes políticos. Con estas dos comparaciones, morera y monte, Jesús indica a los apóstoles que la fe exige una ruptura radical con la institución judía y con sus principios, una ruptura tal que incluya el deseo de su desaparición o de su alejamiento de ella. Tírate al mar, que se moviera más allá. Con ese deseo deberían anunciar los apóstoles la buena nueva de Jesús, el Evangelio. Pero estos no tienen la fe que hace falta y por eso no progresan en la misión ni pueden expulsar demonios, o lo que es igual, liberar a los seres humanos de las ideologías que los esclavizan. Como en este momento de la vida de Jesús, los apóstoles no han roto todavía con los principios del judaísmo, Jesús quiere mostrarles a qué reducen su relación con Dios, atacando con ello la doctrina farisea de la observancia servil de la ley, lo que se le manda. El siervo no tiene derecho. Prepárame de cenar. Si los discípulos siguen los principios fariseos, después de haber observado fielmente la ley, lo que se ha mandado, no serán ante Dios más que unos pobres siervos. Literalmente dice el texto griego: siervos inútiles, en vez de hijos del Altísimo, como corresponde a los ciudadanos del reino, o lo que es igual, a los miembros de la comunidad cristiana. En conclusión, para cambiar el sistema es necesario tener fe como un grano de mostaza. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es creer en Jesús de Nazaret? Podemos preguntarnos. Creer se dice en griego pisteuo y fe se designa con el sustantivo pistis, derivado de este verbo. Tanto el verbo como el sustantivo se deben traducir mejor que por creer, por dar la adhesión a alguien y a su estilo de vida, fiarse de o confiar en alguien. La fe consiste precisamente en adherirse al programa liberador de Jesús expresado en el discurso programático en la sinagoga de Nazaret.
cuando dijo: el Espíritu del Señor descansa sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. Creer o tener fe es llevar un estilo de vida parecido al del Maestro Nazareno, siempre vuelto hacia aquellos a los que la sociedad margina y descarta, que en el texto de Isaías citado por Jesús son los pobres, los ciegos, los oprimidos, a los que hay que anunciarles la buena nueva de su liberación, esto es, de todo lo que los mantenía en los márgenes de la sociedad, y hacer que se integren de nuevo en el pueblo y en la sociedad que los tenía excluidos. En esto consiste la buena noticia o evangelio que Jesús anuncia. Pero los discípulos de Jesús iban por otros derroteros. Ellos esperaban que este fuese un Mesías de poder, el esperado por un sector amplio del judaísmo, el hijo o sucesor de David, o lo que es igual, que Jesús fuese rey de Israel, como David, liberador del pueblo elegido, triunfador y vengador de los pueblos paganos. Ellos anhelaban en cierto sentido más de lo mismo, tener la sartén del poder por el mango para dominar y no para servir hasta dar la vida. Por eso, los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, hacen esta petición a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén, donde iba a ser asesinado. Concédenos, Maestro, sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda el día de tu gloria. El día de tu gloria es el día en que Jesús fuese proclamado rey, al estilo de los reyes de la tierra, como ellos esperaban. Pero Jesús no se identifica con esta manera de ser, ni tiene ese deseo de poder, y por eso más adelante proclama: sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las dominan, y que sus grandes les imponen su autoridad. No ha de ser así entre vosotros. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros ha de ser servidor vuestro, y el que quiera entre vosotros ser primero ha de ser siervo de todos, porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por todos. Jesús no es un rey como los reyes de la tierra, es más bien el Hijo del Hombre, o dicho con otras palabras, el modelo de hombre en el que Dios, un Dios que es amor, lo más opuesto que puede haber al poder, se manifiesta, un Mesías dispuesto a dar la vida por amor. Según esto podemos preguntarnos cuántos se pueden llamar cristianos en la actualidad. Pues la verdadera fe no se puede limitar a aceptar un cúmulo de verdades formuladas en el credo que lamentablemente habla del nacimiento de Jesús, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, e ignora por completo todo el período de su vida como predicador ambulante por las aldeas del norte de Palestina, con una o varias incursiones en Jerusalén. En esta ciudad de Jerusalén residía el corazón de un sistema religioso en el que hasta el perdón de Dios se obtenía con dinero. No convirtáis la casa de mi padre en una casa de negocios, dice Jesús tras expulsar a los mercaderes del templo en el Evangelio de Juan, o en una cueva de bandidos, según los otros evangelistas. Pero creer no es solo luchar contra el sistema religioso en la medida en que éste se aparte del Evangelio, sino y muy especialmente luchar contra el sistema mundano en general, regido por una tríada de dioses que podemos denominar como poder, prestigio y dinero, los dioses del capitalismo y en su expresión más reciente del neoliberalismo. Me llega hoy de la librería Meta de Madrid el excelente libro de Boaventura de Sousa Santos titulado El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía, en el que su autor, partiendo de la experiencia de la pandemia, quiere conducirnos a la utopía de un mundo nuevo que rompa con los valores de este. Es precisamente en este mundo en el que estamos sumergidos con tantas oscuridades donde el autor distingue ya las semillas de una esperanza emergente, el florecimiento de alternativas que se van multiplicando en el mundo y a las que ni el conocimiento dominante ni los medios dominantes prestan la debida atención, pero a las que debemos prestar gran atención los seguidores de Jesús, junto con tantos otros que sueñan firmemente en otro mundo, en que otro mundo es posible, en el que no domine, como ahora, ni el capitalismo neoliberal, ni el colonialismo, ni el sistema patriarcal, que son sus señas de identidad. Boaventura de Sousa dice con una expresión que podemos tildar de profética que debemos concebir la civilización actual como una forma de barbarie, aunque la hayamos llamado progreso. Otros modelos de convivencia. Hoy son más que nunca necesarios otros modelos de vida en un planeta finito en recursos naturales y por tanto agotables.
Otros modelos de sociabilidad que garanticen un equilibrio dinámico entre el individuo y la comunidad, entre lo real y lo que todavía no ha llegado, pero que está por llegar. Otros modelos que eliminen la desigualdad entre hombre y mujer y entre los seres humanos entre sí, que acaben con la discriminación, la violencia y la destrucción de la naturaleza. Otros modelos que terminen con la desigualdad económica fuera de control entre los que habitamos el planeta. Según el informe de Oxfam de 2020, en 2019 los multimillonarios del mundo, un pequeño grupo de 2.153 personas, poseían más riqueza que 4.600 millones de personas, desigualdad que se ha hecho más profunda con la pandemia y continúa aumentando con la guerra de Ucrania y el incremento de la carestía de la vida. La verdad es que luchar contra este sistema basado en el capitalismo neoliberal a los ciudadanos de a pie nos parece una tarea imposible, una utopía inalcanzable. Pero hoy más que nunca cobran actualidad las palabras de Jesús invitándonos a soñar. Si tuvierais una fe como un grano de mostaza, les diríais a esa morera, quítate de ahí y tírate al mar, y os obedecería. Por lo que es igual. Si siguierais mi camino, si vivierais según el Evangelio, tendríais la fuerza de Dios para ir cambiando este sistema mundano en el que, por poner solo un ejemplo, existen ya 850 millones de pobres en la tierra. Pero cambiar este mundo no de golpe, ni de arriba abajo, sino de abajo arriba, sembrando ese grano de mostaza que poco a poco puede sazonar una nueva convivencia humana en la que hombre y mujer sean iguales, en la que estemos todos al servicio de los más desfavorecidos y en paz con la naturaleza. Para este nuevo mundo por venir, cada uno de nosotros puede aportar en la medida de sus posibilidades este grano de fe mostaza que terminará sin duda sazonando la convivencia humana y haciendo posible lo que parece imposible: un nuevo mundo no capitalista, no colonialista y no patriarcal, por lo que es igual. Un mundo de hermanos donde reine la igualdad y no haya ni individuos ni pueblos excluidos de la mesa de la vida. Un mundo en el que lo que está sucediendo ahora, la pandemia, la guerra de Ucrania, sea más que una tragedia, que lo son sin lugar a dudas, una ventana de oportunidad para un cambio sustancial del sistema, como he oído afirmar a Noam Chomsky, el famoso filólogo y avanzadilla de la izquierda internacional, a sus 93 años de edad, en una entrevista en la cadena SER del 24 de septiembre de 2022 en el programa A Vivir que son 2 días. Os recomiendo que la oigáis.